Bienvenidos todos a mirar a la oscuridad, donde todo puede suceder, donde la realidad supera a la ficción. Comenzamos. En esta sección hablaremos de cosas de las cuales, por lo cual nació esta sección y parte de lo que es el canal. En esta ocasión quiero hablar sobre una situación de algo muy común y muy extraño que a veces sucede o se suscita, unos accidentes trágicos que a veces pasan en carretera. Como siempre, hay gente que acostumbra a salir, sea un hombre o una mujer, sin importar la edad, obviamente después de los 18, porque ya tiene licencia, que acostumbra a salir de a carretera, pero a veces no sabemos en el estado de ánimo en que estamos o de qué manera nos sentimos, o pensamos que no queremos darle cuentas a nadie, no sabemos qué tan energético, negativo estamos en ese momento, o qué voz o quién nos está hablando en este instante. A veces no pasa nada, como dije, no a todos afecta, son situaciones que van variando de persona en persona, y en que vas manejando, en que vas conduciendo. Tal vez algunas personas se identifiquen con este video, tal vez no. El caso es de que a veces cometemos decisiones equivocadas, hacemos cosas que de alguna u otra manera nos pueden perjudicar a futuro de una u otra manera, o a veces podemos llegar a tener la consecuencia de que algo, una vibra, algo desconocido nos siga y nos acompañe todo el tiempo. No sabemos cómo proceder, a veces por miedo, por incertidumbre, por coraje, pero desvivir a una persona no siempre es algo que se aprecie o que se aplauda. Hay gente que lo disfruta, hay gente que lo toma como algo tan normal. E insisto, en las carreteras pasa muy seguido. Y luego vemos esas almas deambulando cuando estamos manejando, cuando estamos yendo por algún determinado lugar, de noche, a las 12, a las 3 de la mañana. Vemos cómo salen esas almas caminando y deambulando, y de momentos aparecen unas pidiendo aventón, e inocentemente las suben al auto, y llegando a avanzar unos determinados metros, volteas y ya no hay nadie en el carro, o si no estás con esa misma persona o ser, volteas y está todo descarnado, ensangrentado, quemado por un accidente, y luego desaparecen. O cuántas historias no se han contado de gente que te dice: llévame a mi casa. Te están pidiendo un ride, están pidiendo un ride, están pidiendo un ride. Traileros, camioneros, taxistas. Y a veces pues ves a la persona sola, que no tiene nada, ¿no? No tiene armas, nada. Y a veces no nos fijamos en la profundidad de sus ojos. A veces no nos fijamos en su aspecto. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Gente que a veces lamentablemente nunca llega a casa por culpa de alguien que no tomó las precauciones necesarias, no tomó lo adecuado para avanzar. Y lamentablemente hace sufrir no a uno, sino a muchas personas. Yo en lo personal tengo conocidos que he dejado de escuchar de su existencia, que de pronto desaparecen. Pero hay muchos otros motivos, no solamente este al que voy. Gente que va manejando en su automóvil en la noche, en el día, apurados, desesperados, que les fallan las luces, que les fallan los frenos, que tienen algún problema y sin querer ven a un peatón que está yendo desprevenido. Pero ese peatón, antes de que tú lo veas, cuando tratas de frenar, cuando esta misma persona a veces puede ser un accidente de que se aviente a la carretera, o que sin querer estés dando la vuelta
y si está cruzando la persona, siempre le he dicho a mucha gente que utilice la banqueta, la acera, la escarpa, como le llaman en su comunidad. Pero hay gente que no le importa o no obedece a esas cosas. Gente que ha muerto de esa forma. Pero no voy a hablar en sí de la persona que ha muerto, del espíritu ambulante, sino de la mente y la conciencia de la persona que ocasionó ese accidente. A veces salen con suerte, no muere la persona, se toma como un accidente, se paga una multa, etcétera, etcétera. Pero si la persona huye, lo que le dicen el auto fantasma, pasa y atropella, puede ser una persona de la tercera edad, puede ser un niño, una mujer. Creo que la edad no importa, pero la conciencia de la mente, el espíritu y la psique de esta persona que ocasionó esa situación, ¿a qué tal grado llega? ¿Cuál es su mentalidad, su tranquilidad? Y si de alguna manera nunca logró decir nada, y si de alguna manera no logró avisar a nadie, o lo guarda como un secreto, ¿qué tan fuerte y tan mala o qué tan decidida es? Ahorita con la tecnología, con las cámaras de circuitos cerrados, con los GPS, los autos que van siendo cada vez más modernizados, pues es fácil llegar a detectar ese tipo de situaciones. Y con esa intención se hacen para proteger tanto a los peatones como a los conductores. Y a veces estas personas no sienten ni un mínimo remordimiento, al menos de que logren encontrar los culpables de que ellos cometieron ese accidente. Se va cuarteando su mente, su alma, su espíritu. Se va haciendo menos fuerte. Y es una fuerza espiritual que tiene que requerir, porque cometes algo de forma imprudencial, un caso fortuito, como le dicen algunos. Algo donde sabes que dañaste a una persona. A veces escuchas comentarios de personas, se lo buscó, ¿por qué andaba en la calle? Porque son personas que no están cometiendo ese acto y a veces se burlan, lo utilizan como broma, como chiste, pero no se enfocan en sí en pensar en la persona que ocasionó ese daño. ¿Cómo se sentirá esa persona? La persona que le rodea, la persona con la familia a la que dejó, que tal vez lo estaba esperando para cenar, para comer, tal vez estaba esperando para darle un abrazo, para ver por última vez a su familia. Pero el que ocasionó, él como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada, huye, trata de respirar, de calmar, de sentirse libre, de decir que todo fue un accidente y simple y sencillamente no pensarlo. Pero en el fondo, la conciencia a veces no nos deja en paz. Ese ángel o demonio guardián que tenemos, que nos dice muchas cosas, muchas palabras, que de otra manera nos acompañan toda la vida. Hay que saber cómo manejar la situación. Y hay un caso de una persona que me contaron que durante más de 10 años ocultó eso. Y durante esos 10 años no podía dormir, no se sentía a gusto, no sabía cómo lidiar con eso, trataba de vivir, siempre amanecía con el dolor de cuello, como si estuviera cargando algo, como si estuviera cargando un muerto. Se sentía tan deprimido, tan mal por su acción. Y como a esa persona le han pasado a otras. Con el paso del tiempo no se había esclarecido el crimen y tomó terapias, y su mismo terapeuta, que fue el que me platicó de esa persona,
fue la que le hizo entrar en razón. Tal vez un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra no te dé una solución, pero en algunos casos alternativos a veces tienden a hablar de más, tienden verdaderamente a ayudar a estas personas, porque la psicología es como tratar de hacer que uno mismo saque los errores, los dolores, los problemas, las dolencias, las situaciones que vive, sus traumas, sus miedos, y de una u otra manera trata de convencer a esta persona de que hablar ante las autoridades antes de poder hablar con la familia, porque resulta de que él había atropellado a un vecino y huyó. Fue algo muy complicado. Obviamente nadie se dio cuenta, ¿no? Si la persona o no. Tú vives 1 o 2 cuadras más y obviamente si nadie se entera, nadie vio al carro fantasma. Y su mente, su conciencia en su interior trataba de luchar día con eso. Tanto que se había separado de su esposa, había dejado a sus hijos, estaba entrando poco a poco en las drogas, en el alcohol. Él lo empezó a orillar a otro tipo de situaciones. Acabó declarando. No sé en qué habrá acabado la situación, pero la persona sí estuvo un tiempo. De antes eran diferentes cómo los enjuiciaban, cómo los trataban, ¿no? De que pues, si les dan cárcel, que no hay eso de arresto domiciliario con su aparatito y cosas así, ¿no? Fue un crimen imprudencial, ¿no fue? De antes fue diferente. Y la familia hizo que le caiga todo el peso de encima por más de 10 años que estuvo callada esta persona. Su conciencia, su mente y sus demonios no lo dejaban dormir, no lo dejaban en paz. Y hago este video por todas esas personas que han fallecido de esa manera y no han logrado resolver a veces sus casos. A veces sí han sido situaciones de que hay un caso que leí de una persona que estaba tratando de alcanzar un transporte porque se estaba yendo, pero estaban cerca de unas como lugares hondos, y esa persona trató de correr y cuando quiso tratar de alcanzar nadie se fijó que tropezó y cayó y pues el cuello se lastimó y ahí se quedó la persona. Un tiempo estuvo que no sabían de él y cuando empezaron a buscar, creo que al segundo día descubrieron que había muerto de esa forma. Fue un accidente. Y tal vez esta persona no se dio cuenta y es una alma más que va a estar apareciendo por esos lugares hasta que alguien o algo haga para que esta persona descanse en paz. Hay que tener mucho cuidado cuando se maneje auto. De noche, lamentablemente han pasado varios accidentes de esos, sobre todo en carreteras muy transitadas. La mente de las personas a veces suele entrar en una conciencia en que no se siente tranquilo, a veces porque le están echando la culpa de algo que no cometió o porque no quiere decir lo que está pasando y se empieza a sentir mal con el tiempo y a veces con los años se hace justicia ante ese tipo de situaciones. Ya pues esta persona ya una vez que se entregó, la familia pues tuvo que pagar una indemnización. El señor tenía pues más o menos los medios, ¿no? Después de eso, cuenta que tuvo un sueño donde una persona se acercaba y le daba las gracias. Se sintió tan aliviado, tan desahogado. Trató de recuperar a su familia, trató de volver a hacer su vida, pero eso ya es algo, lo demás ya no supe en sí. Pero ese sueño de esa persona dándote las gracias, ¿qué más podría significar que el alma de este hombre que vivía atormentado
por no saber quién fue su desvividor, y su familia todo el tiempo llorando, pensando qué es lo que sería. Pero en fin, las cosas se dan por algo y de alguna de otra manera, tarde o temprano se solucionan. Aunque hay crímenes sin resolver hasta la fecha, pero a veces la misma gente sabe, y los que lo hicieron no saben que la gente ya lo sabe. Pero así es, hay cosas en las cuales uno se da cuenta que los demás no. Bueno amigos, espero que les haya gustado esto. Son cosas que van pasando y parte de todo esto. Tengo otros cuentos, otras historias, otras anécdotas que contar. También de gente que está buscando descansar eternamente. Ya saben, síganos, suscríbanse, den like, comenten, compartan. Aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.